Hola, ¿qué tal amigos que están a través de la plataforma de Radio Conexión Vida? Los saluda una semana más Diego Quispe. Estamos a través de la multiplataforma de su programa Entre Líneas. Y hoy por hoy ya podemos hablar por fin que ya tenemos un presidente electo de la República, el presidente electo del Bicentenario, que es Pedro Castillo. Los cálculos apuntaban a que la proclamación de Castillo no iba a ser ayer, sino que iba a ser el fin de semana por el mismo hecho de que en su momento los abogados de Keiko Fujimori habían señalado de que iban a apelar el acta de proclamación final. La apelación para el acta de proclamación final hubiera conllevado a que este proceso termine todavía unos 3 días más, o sea, hubiera terminado el viernes, el sábado, y con esto Castillo hubiera sido proclamado faltando solamente 2 días para el 28 de julio. Y esto hubiera puesto en riesgo la transferencia de gobierno a gobierno, algo que es muy importante, sobre todo cuando estamos en un proceso de vacunación que ha agarrado ritmo y cuando la economía se está recuperando poco a poco. Entonces, el mínimo bache, el mínimo tropiezo en este proceso de vacunación puede generar un retraso considerable y sobre todo tomando en cuenta de que según muchos especialistas, para la tercera ola estaría llegando a mediados o finales de agosto, es decir, en el primer mes de gobierno de Castillo, lo cual va a ser su reto inminente. Pero bueno, entonces el Jurado Nacional de Elecciones ayer temprano anunció que ya todas las impugnaciones de Fuerza Popular habían sido totalmente rechazadas y que ya estaba procediendo a elaborar el acta de proclamación. Eh, Horas después, Keiko Fujimori, en una conferencia de prensa, lanzó una amenaza a lo que va a ser el próximo gobierno. Dijo que para ella Castillo es un presidente ilegítimo e insistió con su teoría del fraude. Según lo que ha dicho Keiko Fujimori, es que el fraude se habría financiado a través de la organización criminal Los Dinámicos del Centro. Pero resulta muy curioso porque Keiko Fujimori es una de las que está menos autorizadas para hablar sobre financiamiento ilícito porque ella está investigada por financiamiento ilícito, la investigan por lavado de activos y la fiscalía acusa a su partido político como una presunta organización criminal. Y además porque la señora Fujimori todavía no ha dicho quiénes han financiado las impugnaciones. En total, se estima de que el Fujimorismo gastó más de 1 millón de soles en presentar los recursos de nulidad contra las mesas de sufragio, donde perdieron ampliamente contra Pedro Castillo. Entonces, Keiko Fujimori además ha nuevamente insistido en que esta defensa recién comienza. No ha explicado cómo, pero haciendo una remembranza a lo que pasó, por ejemplo, en el año 2016, Keiko Fujimori tampoco reconocía haber perdido contra Pedro Pablo Kuczynski. Lo que vino meses después, producto de esa falta de mea culpa y de reconocer una derrota, a PPK le censuraron a sus ministros, cayó un gabinete ministerial y luego hubo la vacancia. Bueno, luego vino la proclamación. El Jurado Nacional de Elecciones proclamó a Pedro Castillo, la población, sus simpatizantes, se aglomeraron en el Paseo Colón de Lima. Pedro Castillo es el presidente del Bicentenario, es el primer presidente de nuestra historia de izquierda elegido democráticamente. Y además, un dato importante, después de la proclamación de Pedro Castillo, Castillo dio un balconazo en el local del maestro y dijo cosas muy puntuales que llaman mucho a la reflexión. Primero, pese a que Keiko Fujimori sigue con el ánimo de confrontación y de calificar de ilegítimo el nuevo gobierno, Castillo invocó a Keiko Fujimori a dejar atrás este tipo de riñas para trabajar de manera conjunta por lo que viene, que es derrotar la pandemia y reactivar la economía. Y además, Pedro Castillo señaló de que si bien su propuesta es cambiar la constitución, ha reiterado de que esta propuesta va a ser respetando la actual Carta Magna. Y además, respecto a que muchos de sus opositores, de sus críticos, consideran de que el gobierno del profesor Castillo va a ser un pase a un régimen cubano o venezolano. Castillo ayer en su balconazo dijo de que ellos no van a copiar ningún régimen extranjero y de que van a garantizar la seguridad jurídica y económica. Entonces con eso se despejan fantasmas y más aún porque
la proclamación de Castillo ha sido saludada por Naciones Unidas, por la Organización de Estados Americanos, y además ha sido reconocida y saludada y felicitada por, por los dos gobiernos más capitalistas del mundo, que son Estados Unidos y el Reino Unido. Entonces uno se pregunta si Castillo realmente es un candidato que representa al comunismo ortodoxo que hacen los gobiernos más neoliberales del mundo, felicitándolo. Si Castillo representara una propuesta de comunismo extremo o una propuesta cubana, ya deberían habernos bloqueado como lo han hecho con el país de Cuba. Pero eso no ha sucedido porque todas estas especulaciones de que vamos a hacer como Cuba o Venezuela no tienen mayor sustento y no tienen mayor evidencia. Castillo, creo yo, de que inclusive no va a poder ni siquiera cambiar una coma de la Constitución en el primer año porque no tiene los votos suficientes en el Congreso. Perú Libre solamente tiene una bancada de 37 congresistas. Y además, porque el primer reto de Castillo va a ser conservar la presidencia. Porque el hecho de que Keiko Fujimori diga que su defensa recién comienza, significa evidentemente de que van a intentar vacarlo. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cuál es el primer reto de Pedro Castillo? Primero, consolidar el proceso de vacunación. Segundo, obtener el voto de investidura para su gabinete ministerial. Castillo dijo que luego de la proclamación se conocería a su gabinete ministerial. Hasta el momento no se ha dado nombres, no hay nombres exactos. Lo que hay son trascendidos y diversas fuentes de Perú Libre, de Juntos por el Perú y Nuevo Perú coinciden en que hay dos personas voceadas. Primero, la primera vicepresidenta electa de la República, Dina Boluarte, y segundo, el dirigente Perú Libre, Roger Nájar. Esto refleja de que el primer ministro o la primera ministra va a ser de Perú Libre. En este caso, Dina Boluarte contaría con la venia de Pedro Castillo, mientras que en el caso de Nájar, él es el candidato a ser premier de la facción de Vladimir Cerrón. Y esto se explica en el hecho en que ha sido Vladimir Cerrón el que ha respaldado a Nájar, ha sido también Guillermo Bermejo el que ha respaldado a Nájar, pero hay cuestiones que no dejan bien parado a Nájar como un premier que pueda representar una alternativa de cambio. Primero, porque representa a la facción serronista. Es una de las personas más fiables a Vladimir Cerrón. Segundo, porque Nájar tiene problemas judiciales. Él fue acusado de violación a una menor de edad. Y tercero, es un tema sanitario. En la segunda vuelta, Nájar estuvo a cargo de la elaboración del Plan Bicentenario, que era un nuevo plan de gobierno elaborado por Perú Libre, Juntos por el Perú y Nuevo Perú. Nájar tuvo que dejar estas mesas de trabajo porque tenía problemas de cáncer. Entonces, no sabemos hasta este momento en qué estado se encuentra la salud del dirigente de Perú Libre. En el caso de Dina Boluarte, ella es la primera vicepresidenta, ella va a liderar la comisión de transferencia de gobierno a gobierno, pero al interior de Perú Libre la ven como una política más confrontacional. Y esto no garantizaría de que el gabinete ministerial de Pedro Castillo obtenga los votos de la investidura. Es decir, desde el primer día que jure asuma funciones el gabinete de Pedro Castillo, van a tener 30 días para ir al Congreso de la República y pedir el voto de la investidura. ¿Cuántos votos necesitan? Necesitan la mayoría simple a favor, es decir, 67 votos. ¿Los tiene actualmente Perú Libre? No los tiene. Tiene 37 votos de su bancada, tiene 5 de Juntos por el Perú, tiene 3 del Partido Morado, lo cual representaría un aproximado de 45 votos. Tiene 5 de un grupo disidente de Renovación Popular, liderados por el congresista Héctor Valer, y con eso tendrían 50. No sabemos con quiénes más puede negociar. Entonces, ojo con ello. Y otro tema, dos temas importantes, ya para despedirme. El primero es que el Congreso la semana pasada aprobó una ley que modifica la figura de la colaboración eficaz. Esta ley pone un plazo de 4 meses para que se pueda admitir una colaboración eficaz. Además, señala de que en cada diligencia de un fiscal tiene que estar presente el abogado del colaborador y el coordinador de la investigación. Además,
eh, señala de que, señala de que el abogado, o sea, señala de que el abogado puede estar presente y esto obviamente burocratiza el proceso de colaboración eficaz. Y un punto medular es que la colaboración eficaz no tiene plazo. Para que Jorge Barata pueda confesar todos los delitos de las personas involucradas en el caso Lavajato, tuvieron que pasar más de 2 años. Entonces, ¿esto a quiénes va a beneficiar? Va a beneficiar a los que están investigados en casos complejos, como por ejemplo Keiko Fujimori por lavado de activos, José Luna Galvez por el caso de los gángsters de la política, Vladimir Cerrón por el caso de los dinámicos del centro, Martín Vizcarra por el caso del Club de la Construcción, Ollantumala por el caso de Lavajato, Rafael López Aliaga por el caso del Panama Paper. ¿Qué agrupación política ha sido la que ha promovido esta ley? El partido Podemos Perú. Este partido es el partido de José Luna Galvez, investigado precisamente por los gángsters de la política. La fiscalía acusa a José Luna Galvez de integrar una organización criminal. Y él precisamente en estos momentos se encuentra con arresto domiciliario gracias a las versiones de colaboradores eficaces. Entonces, por eso es importante de que el Ejecutivo observe esta ley. Y si lo observa, no sabemos si va a ser este Congreso o el nuevo Congreso quien la va a promulgar por insistencia. El otro punto que me parece importante es, hoy temprano, la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, señaló de que entre los meses de mayo, en estos últimos meses, un grupo de congresistas le solicitaban viajar a Estados Unidos para eventos que no tenían mayor trascendencia y le solicitaban viáticos para esos viajes. Eh, y el trasfondo de esto era de que esos congresistas querían irse a vacunarse a los Estados Unidos con viáticos pagados por todos los peruanos. Yo tengo aquí algunos nombres que he podido destacar. Por ejemplo, el 21 de mayo, la congresista Jessie Fabián Díaz de Acción Popular pidió ir a Miami, precisamente en Miami, la ciudad donde venden vacunas o donde te vacunan en farmacias inclusive. El congresista de Fuerza Popular, Eduardo Alexander Zárate, también pidió ir a Miami. Los congresistas de Acción Popular, Leslie Lazo, Rolando Ruiz y Walter Rivera, pidieron ir a, a Estados Unidos a visitar al cónsul de Perú en Utah. Eh, los congresistas Felicita Tocto, Carlos Almerí, Ricardo Burga, de las bancadas de Descentralización Democrática, Podemos Perú y Acción Popular, también pidieron viajar a Estados Unidos. Y además, por ejemplo, el congresista Rolando Ruiz pidió ir a una invitación del presidente de la Universidad San Ignacio de Loyola en Estados Unidos. Como se sabe, esta universidad es del acción populista Raúl Díaz Canseco. Y así una serie de solicitudes de viajar a Estados Unidos con viáticos pagados por todos los peruanos. Y la mesa directiva, liderada por Mirta Vázquez, ha tenido que rechazar muchos de estos viajes porque no sustentaban en qué exactamente, por qué exactamente valía la pena pagarle los viáticos. Según lo que ha dicho Mirta Vázquez, es que algunos congresistas en amenaza le dijeron, bueno, no me das el viaje, yo tengo tales votos para poder vengarme. Y esto explicaría por qué había algunos congresistas de estas bancadas que promovían la censura contra la presidenta del Congreso. Conmigo será hasta la próxima edición, el martes a las 8 de la noche. Estaremos con más aquí en Entre Líneas, a un día previo de cumplir 200 años de nuestra independencia y a un día previo de la juramentación del nuevo presidente de la República, que va a ser Pedro Castillo Terrones. Conmigo será hasta la próxima semana. Chao.